Bien, amados hermanos y amigos que en esta han continuado con nosotros, queremos decirles que la pandemia mundial que estamos enfrentando por el COVID-19 ha trastocado los diversos escenarios del quehacer humano. Uno de los que más ha sido afectados, aparte de la salud pública, que es la preocupación primordial de nuestros gobiernos, es la economía mundial. Se habla de que la depresión económica resultante de esta pandemia será mayor que la de 1929. Diversas son las reacciones ante tan siniestro panorama. Hay quienes, no queriendo admitir la realidad, tratan de negarla, viven en una negación. Es posible que otros tomen otra actitud, como la actitud fatalista, donde se vea que no hay salida para todo lo que estamos por enfrentar. Lo cierto es que ya estamos enfrentando una crisis de serias consecuencias, pero los efectos serán mayores. Y hay incertidumbre. ¿Cuáles serán estos efectos y la magnitud de estos efectos? Y si tendremos o no la capacidad para hacerle frente a ellos. Otros más han tomado una actitud oportunista y desde este momento empiezan a hacer movimientos con tal de sacar provecho a esta circunstancia. Me pregunto yo, ¿cuál debe ser la reacción de la iglesia? ¿Qué debemos esperar? ¿Por qué hay que orar? Es posible que haya muchas iglesias bien intencionadas que están orando para que todo vuelva a la normalidad. Me pregunto yo si esa será la voluntad de Dios. ¿Será que Dios quiera que todo vuelva a la normalidad y que en los planes de Dios esté que todo vuelva a ser igual que antes? ¿Será que en el plan de Dios está que el mensaje que se tenga que dar es inyectar ánimo a las personas que están hoy pues sufriendo de angustia o de ansiedad por la incertidumbre actual? Tal vez algunos piensan que la naturaleza de esta pandemia es de orden espiritual y entonces piensen atribuir del todo a Satanás esta pandemia. Bueno, hasta donde yo he podido percibir en la Biblia, la palabra de Dios, yo prefiero ver la soberanía de Dios en todo este escenario. Prefiero ver a un Dios que está en control de todas las cosas, todas, absolutamente todas, cada una de ellas. Y que Él, si bien Israel es como el reloj de Dios en el panorama profético, yo pienso que la iglesia es el principal objeto de atención de Dios aquí en la tierra. Sí, amados hermanos y amigos, somos nosotros, el pueblo de Él, el que está siendo tratado y procesado en esta crisis. Es cierto que el resto del mundo también está sufriendo, pero el trato primario, por decirlo así, es el trato de Dios con su iglesia. Y por lo tanto deberíamos preguntarnos qué es lo que Dios quiere con su iglesia. Hace unas semanas dábamos inicio a una serie basándonos en el material de En Busca de Dios de Nancy DeMoss. Y veíamos cómo era importante y necesario el que la iglesia experimentara un avivamiento, el salir de una vida rutinaria, de una vida contaminada por el pecado, una iglesia que ha sido asimilada en muchos casos por el mundo, por los valores que hay en el mundo. Veíamos la necesidad que la iglesia experimentara un avivamiento. O nosotros en nuestra vida personal, tal vez estábamos viviendo un cristianismo rutinario,
un cristianismo sin vida. Y era importante que recobráramos eso nosotros, nuestras familias, que nuestras familias volvieran sus ojos a Dios, que chicos y grandes pudiéramos clamar a Dios con todo nuestro corazón. También vimos que era necesario tener una actitud de humildad. El pastor Jesús Loyo nos hablaba sobre la humildad como un requisito para traer un avivamiento, un despertar espiritual. En otras palabras, es hacer las cosas bajo las condiciones de Dios. No es lo que yo creo, no es lo que otros piensan, es lo que la Biblia dice que debemos hacer para experimentar un despertamiento espiritual. Era también necesario que esta humildad desembocara en la honestidad. Y vimos cómo el salmista nos expresaba y decía que él podía hablar verdad en su corazón. Señor, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Señor, ¿quién subirá a tu monte santo? Y él mismo contesta, el que habla verdad en su corazón. Eso es honestidad. Habría que ser honestos con Dios. Ante el trato de su Espíritu Santo deberíamos ser honestos. Bueno, hoy abordaremos el tema del arrepentimiento, el gran cambio. Cuando experimento una actitud de humildad en la cual Dios está trabajando en mí y empiezo a ser honesto con Dios y con los demás, cuando empiezo a ver que es necesario dejar esa vida de fingimiento, de hipocresía, de falsedad, y empiezo a ser auténtico con Dios y con los demás, es cuando viene como consecuencia esta etapa que se llama la etapa del arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en responder a la convicción que nos da Dios para abandonar el pecado. Qué interesante esto. Es Dios quien está trayendo convicción de pecado a nuestras vidas. No somos nosotros los que hacemos una mórbida o enferma introspección. No se trata que nosotros estemos rebuscando en nuestras vidas la maldad. Se trata de que Dios, por medio de su Espíritu y de su palabra, traigan convicción a nuestra vida. ¿Quién mejor que Dios para hablar la verdad de lo que hay en nuestro corazón? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Bueno, entonces Él tiene todos los atributos para poder ver nuestro corazón. Y como dice la Escritura, no hay cosa oculta, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Por qué no, iglesia amada, hermanos que me escuchan, por qué no dejamos que el Espíritu Santo de Dios traiga esa convicción para abandonar el pecado que cada uno de nosotros ha abrazado y con el cual ha tenido simpatía? Tal vez el pecado llega a ser tan común en nosotros, llega a ser tan familiar, llega a ser tan agradable, tan cómodo, que pensamos que ya es parte de nuestra naturaleza. Lo cierto, amados hermanos, es que Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. El rol del arrepentimiento puede verse en la historia de todo movimiento de avivamiento. El acto de volvernos a Dios, de renunciar al pecado conocido y obedecer lo que Él dice, eso es arrepentimiento. Volvernos a Dios, regresar a Él, renunciar al pecado, a lo oculto, a lo vergonzoso. Miren, cada uno de nosotros no puede vivir eternamente engañando a los demás o engañándose a sí mismo. En el Antiguo y Nuevo Testamento abundan los llamados al arrepentimiento. Solamente por vía de mención, en el libro de Jueces nos mencionan 7 opresiones en las cuales el pueblo de Israel caía constantemente porque pecaba. Ellos eran atraídos por las naciones que les rodeaban. El paganismo que vivían estas naciones hacía que Israel volviera su corazón a todo aquello que Dios prohibía. Bueno, 7 veces Dios los castigó, 7 veces Dios los disciplinó,
7 veces Dios levantó hombres y mujeres para liberar a su pueblo. Cuando ellos volvían en una actitud de arrepentimiento, es cuando Dios también volvía su corazón hacia ellos. El arrepentimiento entonces es constante al momento de recibir tu salvación y en cualquier otro momento en que Dios traiga convicción de pecado a tu persona. El arrepentimiento no es solamente para la etapa de tu vida cuando tú recibes a Jesús, cuando tú te das cuenta que lo has ofendido, sino es en cualquier otro momento que Dios traiga convicción de pecado a tu persona. Es una buena oportunidad para practicar el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario a lo largo de nuestra relación con Dios, de principio a fin. Desde que conocemos a Jesús hasta que Él nos llame a su presencia, el arrepentimiento será necesario. ¿Por qué razón? Porque los cristianos seguiremos siendo tentados a pecar aunque hayamos nacido de nuevo. Sí, hermano, no podemos engañarnos, no podemos engañar a los demás. Los cristianos seguimos siendo tentados a pecar aunque hayamos nacido de nuevo. El pecado ya no es un hábito, sino es una opción. Tú y yo elegimos pecar. Bueno, déjame darte una ilustración de cómo la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Corinto. Él ha puesto en disciplina a un hombre, a una persona que ha estado en desorden, ha cometido alguna falta de carácter sexual, y ahora él, después de haber dado instrucciones para que a esa persona se le disciplinara, ahora el apóstol en la segunda carta escribe lo siguiente, segunda de Corintios capítulo número 7, versículos 9 al 11. Ahora me alegro de haberla enviado, es decir, la carta, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran de conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes, le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Esa tristeza que ustedes sintieron, ese dolor por haber pecado, vino de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Qué hermosa ilustración. Una iglesia que había consentido el pecado, pero que ahora había reaccionado con una tristeza que venía de parte de Dios. Cuando pecamos y nos arrepentimos, viene una tristeza genuina de parte de Dios, no una tristeza que deprime. Esa tristeza que trae depresión, pues no es de Dios. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. Y es interesante ver cómo los hermanos mostraron una reacción ante esa actitud de arrepentimiento. Me emociona ver que en ellos se produjo un fervor. Lejos de desanimarse, se volvieron más fervientes, más ansiosos de limpiar el nombre de Dios. Ellos se indignaron porque habían hecho mal. Esa preocupación por hacer las cosas ahora bien, ese deseo de castigar ahora lo malo. Bueno, hermanos y amigos, desde el punto de vista cristiano, desde la regeneración hasta el día en que seamos libres de la presencia del pecado, el arrepentimiento es requerido. Permítame señalarles que una vez arrepentido, serás
un arrepentido. Una vez arrepentido, serás un arrepentido. Bueno, es necesario un cambio de mentalidad dentro del arrepentimiento. Curiosamente, la palabra arrepentimiento en el griego es traducida por una palabra que se dice metanoia, que está formada de dos partes. Meta, un cambio, y nous, conocimiento, un cambio de conocimiento, un cambio de mente. Antes que el pecado se materialice, está primero en el pensamiento. Si no pedimos ayuda en estos momentos, cuando el pecado está aquí a nivel de pensamiento, cuando estamos en momentos de tentación y seguimos rumiando dichos pensamientos, sin lugar a dudas terminaremos pecando. Por eso el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de mente, un cambio de opinión, porque el pecado, antes de que se materialice, está primero a nivel de mente. El campo de batalla que tenemos todos los cristianos está aquí en la mente. Y es aquí donde podemos abortar esos pensamientos. Es aquí donde podemos arrepentirnos, cambiar de opinión, ver cómo es que Dios espera que nosotros reaccionemos. Justo cuando el pecado comienza en nuestra mente, como una tentación, asimismo comienza el arrepentimiento, mientras el Espíritu Santo nos da convicción. Qué bendición, amados amigos y hermanos. No estamos solos en esta tarea de honrar a Dios, de bendecir su nombre, de vivir para Él, de vivir vidas rectas. Él nos ha sido dado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él nos va a traer convicción. Tú y yo somos autoengañables, decíamos la semana pasada. Pero mientras el Espíritu Santo nos da convicción, es importante responder. La mente es una parte crucial de nuestra anatomía espiritual. Es el campo de batalla. Por eso Romanos 12, 1 y 2 dice: hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero dice ahí que es vuestro culto racional. Significa que el acto de agradar a Dios es un acto muy consciente, donde la mente juega un papel muy importante. No es algo emocional, es algo que debe hacerse de manera deliberada. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos experimentar constantemente una renovación de nuestro entendimiento. Tú y yo solemos conformarnos a cómo el mundo piensa. Y el mundo piensa diferente a lo que Dios dice en su palabra. Nuestras mentes tienden a conformarse, a hacerse a la forma, a los criterios, a los valores, a las acciones que el mundo que no conoce a Dios, y nosotros tendemos a imitarlas, a adoptarlas. Pero aquí el apóstol nos está invitando a renovar nuestro entendimiento. Ya que respondemos a los asuntos espirituales con nuestra mente, primero la renovación de nuestra mente debe incluir un entrenamiento. Me encanta esta palabra, entrenamiento. ¿Saben por qué? Porque significa que es algo que se tiene que ejercitar, que no es algo automático. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido en el cristianismo. A veces pensamos que todo es mágico y que si voy a abandonar un pecado va a ser de manera mágica, tal vez en alguna reunión donde hay algo excepcional, donde haya un ambiente muy motivador, donde haya un excelente conferencista. No, también juega un papel muy importante el entrenamiento y lo que es ejercer nuestra voluntad, nuestra mente. Y si habremos de renovar nuestra mente, debe incluir tres cosas. Número uno, reconocer y huir de las tentaciones. Tenemos que aprender a reconocer las tentaciones. Como cristianos se nos ha dado al Espíritu Santo y Él nos va a advertir. Él va a poner el foquito primero tal vez amarillo, de precaución,
para que nosotros reaccionemos. Y en algún momento va a prender el foco rojo para que nos paremos ya. Tenemos que aprender a reconocer de las tentaciones. Tenemos que aprender a ver cuando nos hace un ofrecimiento, a alterar unos números allá en la oficina, a mentir, a esconder o a decir verdades. Tenemos que aprender a reconocer cuando alguien te hace un ofrecimiento que no es correcto. No son oportunidades. Tienes que reconocer que son tentaciones. Tienes que aprender a reconocerlas, pero no solamente a reconocerlas, sino a huir de ellas. Por eso Timoteo era aconsejado por Pablo y le decía: huye de las tentaciones. Las tentaciones se enfrenta, se huye de ellas, porque se está consciente que si nosotros nos confiamos, podemos quedar ahí en ellas. La segunda cosa que tenemos que aprender para entrenarnos es no solamente a reconocer y huir de las tentaciones, sino a responder rápidamente a la convicción que nos da el Espíritu Santo. Responder rápidamente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el Espíritu Santo, de una manera convincente, suave, tierna, pero efectiva, va a hablarnos a nuestra vida. De hecho, así lo hace. El problema de nosotros es que hacemos caso omiso a esa convicción. Le hacemos más caso a la voz de nuestras emociones o de nuestras pasiones. Bueno, hay que responder rápidamente a la convicción que nos da el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la prueba de que realmente te has arrepentido? ¿Cuál será la prueba? Bueno, un cambio de conducta. El arrepentimiento no puede considerar genuino si no hay un cambio de conducta externa. Un cambio que sea visible, una manifestación del arrepentimiento. Bueno, este arrepentimiento puede ser instantáneo, puede verse con el paso del tiempo, pero el tiempo para que se dé un cambio puede depender a veces de la naturaleza del pecado que tú has cometido. Tal vez si has vivido cometiendo ese pecado toda tu vida, has sido una persona alcohólica durante mucho tiempo, o has sido atado a relaciones enfermas, o tienes algún vicio, o hay una codependencia hacia alguna sustancia. El tiempo para que se dé un cambio real puede depender de la naturaleza del pecado y el tiempo que lo practicamos, o posiblemente de otras variables como puede ser el temperamento. Pero tarde o temprano debe haber un cambio de conducta. Hermano, amigo que me escuchas, no te desanimes. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. Tal vez hoy estás cediendo a ese pecado. Tal vez hoy estás cómodo con ese pecado. O es posible que tú ya estés viviendo atormentado por ese pecado. De ser así, el mensaje que hoy estás escuchando es para ti y es para mí también. Debe haber una respuesta al llamado de Dios. El llamado de Dios al arrepentimiento puede que no sea una experiencia fácil ni placentera. Él va a usar nuestra propia conciencia para convencernos. Esa va a ser la primera etapa cuando Dios empieza a llamarnos a un arrepentimiento. Empieza a usar nuestra mente, nuestra conciencia, esa parte que nos dice que es bueno y que es malo. Desgraciadamente a veces la tenemos tan cauterizada porque llevamos pecado oculto durante muchos años. Pero Él usa nuestra propia conciencia para convencernos. Nosotros sabemos que algo está mal, sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Otras veces puede que use a una persona para confrontarnos. Es posible que a veces pueda alguien descubrirnos. Independientemente de cómo Dios nos llame, es importante 3 cosas que voy a mencionarte. El simple hecho de que Dios revela el pecado en nuestra vida y nos apremia a arrepentirnos es una prueba de su gran amor, misericordia y verdad.
Normalmente cuando alguien ha sido descubierto en algún pecado, inmediatamente su reacción es ver quién fue el que lo delató. Se molesta, se contraría, lo toma de manera personal, cuando como cristiano debería pensar que el hecho de que haya sido descubierto o visto es una prueba del gran amor que Dios le tiene a él. Dios antes ya tuvo que habernos hablado a través de la conciencia, a través de su palabra, de su Espíritu Santo, a través de una persona. Pero cuando nosotros persistimos en pecar, Dios usará lo que sea necesario para traernos al arrepentimiento. Algo que ocurre en nuestra vida cuando consentimos el pecado es que destruye nuestro ser interior. Un pecado no confesado está corroyendo, está destruyendo nuestra vida interior. Dios nos herirá. Escúchame bien. Dios nos herirá temporalmente si es necesario con tal de restaurarnos. Pero lo va a hacer por amor. El mejor momento, te preguntarás, ¿cuál será el mejor momento para arrepentirme? Bueno, tal vez tú estés hoy pensando, bueno, algún día me arrepentiré, todavía voy a andar en esto. ¿Cuál será el mejor momento? El mejor momento de responder a Dios es el momento cuando el Espíritu Santo nos está trayendo convicción de pecado. Mientras más nos tardemos y más resistencia hagamos al Espíritu Santo, más difícil será humillarnos y arrepentirnos. Dios nunca nos pide que hagamos algo para lo cual Él no nos ha dado la provisión necesaria para realizarlo. Bueno, tal vez tú digas, no, es que tengo que renunciar a cosas que han sido tan importantes para mí y que me he agradado en hacerlas. Independientemente de lo fuerte que sea nuestra dependencia del pecado o el tiempo que hayamos estado involucrados en él, Dios nos va a proveer gracia para renunciar a él. He visto en mi propia vida, he visto en la vida de las personas a quienes Dios ha puesto a mi cuidado, he visto esos milagros cuando la gracia de Dios les da la capacidad para renunciar a ataduras de pecado que han sido de mucho tiempo permanentes en la vida de las personas. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tú vas a poder salir adelante de esto, hermano. Tú dirás, lo he intentado ya muchas veces, pero si hoy tú le das la oportunidad al Espíritu de Dios, Él ya tiene la salida, Él ya tiene la respuesta para que tú seas libre y vivas para Él. El apóstol Pablo, cuando le pidió a Dios que le quitara el aguijón, él dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí, en tu debilidad es cuando Dios va a obrar, es en nuestra debilidad cuando Dios obra su gracia. Bueno, el arrepentimiento endereza nuestro corazón. El propósito del arrepentimiento no es hacernos sentir mejor, y eso es lo que he visto frecuentemente en la consejería que solemos dar. La gente muchas veces viene cargada de remordimientos, no tanto de arrepentimiento. Lo que quieren es sentirse mejor. El propósito del arrepentimiento no es hacernos sentir mejor con nosotros mismos o con los demás, sino más bien es restaurar nuestra relación con Dios. Y al poder restaurar primariamente nuestra relación con Dios, podremos restaurar nuestra relación con los demás. Ya para concluir,
estimados hermanos y amigos que nos están siguiendo, quiero mencionarles a manera de conclusión quién es una persona que ha experimentado un genuino arrepentimiento. Un arrepentido renueva su mente con la verdad de la Escritura constantemente. Es consciente que la batalla de la tentación primero comienza en la mente y de que el proceso del arrepentimiento también comienza allí. Así que, hermanos, no descuidemos el estudio de la palabra. Dejemos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, hable en nuestras vidas. Por ahí oí a un pastor amigo mío decir la siguiente frase: el pecado el pecado te puede apartar de este libro, hablando de la Biblia, o este libro te puede apartar del pecado. Un arrepentido responde a Dios inmediatamente. A la primera señal de convicción, admite su pecado delante de Él, se aparta de Él y se vuelve al Señor. Así que, estimados hermanos, es el tiempo de volver a Él. Un arrepentido obedece a Dios completamente, se arrepiente profundamente y no mira con anhelo el pecado que Él ha cometido. Si todavía tú tienes simpatía hacia el pecado, es que todavía no nos hemos arrepentido. El pecado, cuando es visto con los ojos de Dios, en el genuino creyente le produce una repugnancia, un rechazo, no una complacencia. Rechazar el placer temporal que le ofrece el pecado, prefiriendo el gozo permanente de las bendiciones de Dios. Y antes de concluir, debo decirles que un arrepentido sigue a Dios personalmente. No basa su compromiso con Dios en lo que otros hacen. Normalmente muchas personas hacen lo que otros hacen. No, tú tienes que aprender a tener convicciones. La actitud del corazón tuya tiene que ser: aunque otros no me acompañen, yo seguiré a Cristo. Aunque otros digan, o aunque otros lo hagan, yo no lo voy a hacer. Tienes que aprender a diferenciarte. Y finalmente, un arrepentido acepta fielmente la disciplina de Dios. Porque hay una buena noticia para ustedes y para mí: un Dios tan amoroso como el nuestro también nos disciplina, puesto que se da cuenta de que el pecado tiene consecuencias eternas. El verdadero arrepentido acepta la disciplina de Dios como un acto de amor y como un recordatorio la próxima vez que enfrenta la tentación. Deseamos un avivamiento personal. Deseamos un avivamiento en nuestras familias. Hoy tenemos una buena cantidad de tiempo disponible en nuestros hogares como para arrepentirnos. Sé que el Espíritu Santo está trabajando en cada familia, en cada hogar. Es posible que tu padre de familia tengas que tener la humildad, la honestidad para arrepentirte por los pecados que hemos cometido al no cumplir el rol de sacerdotes en nuestros hogares. O tal vez las esposas tengan que venir ante Dios arrepentidas porque han violado la palabra del Señor. Qué tan sumisas y honestas y respetuosas han sido con sus esposos. Es el tiempo de que veamos, los hijos, cómo ha sido la obediencia que han manifestado hacia sus padres. O los padres, cómo es que hemos aplicado la disciplina en nuestros hijos. No cabe duda que es un tiempo de volvernos a Dios, de arrepentirnos, de responder al trato del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está recluyéndonos en nuestros hogares porque quiere trabajar ahí con nosotros. Pero también, amada iglesia, es un tiempo para que nos arrepintamos de todo aquello con lo cual hemos deshonrado a nuestro Dios. Quiero guiarles
en una oración a fin de concluir esta participación. Cariñoso Padre, te damos gracias por tu palabra. No podemos escondernos ante ella, porque todas las cosas están descubiertas y desnudas ante ella y ante tus ojos, Señor. Si alguno de nosotros piensa y dice que no ha pecado, la verdad tuya no está en él. Así que, Señor, bendito Espíritu Santo, te rogamos que traigas convicción a chicos y grandes. Trae convicción a las familias, a los jefes de familia, a los hijos, a las esposas. Trae convicción a los líderes de las iglesias, a los pastores, a todos aquellos a quienes tú has llamado como pueblo santo. Gracias, Señor, porque estoy seguro que esta palabra tuya va a ser de edificación para todos los que la hemos oído. Amén y amén.